leche. La polla no acaba de ir. Este día tuvimos uno de nuestros mayores retos a nivel profesional, tanto física como mentalmente. Desde preproducir hasta grabar y editar, Plano por plano, concepto por concepto. en menos de 24 horas, Nos acabamos de levantar. un vídeo de un festival, literalmente, ¡Dios! en medio del desierto. De arena como un molino. Tengo que ir ya camino Monedos y Tiene que estar el vídeo hecho. Necesitamos vale. Y en este vídeo os explicaré un poco cómo ha sido todo el proceso. Pero para eso evento acabado. debemos empezar por el principio. Let's go. Rutina mañanera, un paseíto y a partir de aquí pues todo el día full curro y disciplina. Así que vamos a ir. Un día normal y corriente. Debí acabar por la mañana algunos proyectos pendientes, salir a correr, comer, bueno, esto es la merienda, y abrir un paquete que desde hace más de 2 años siempre he soñado abrir. Y es que hasta este punto no era consciente, pero me llegó un mensaje y la oportunidad. Y tras comentarle a Edu todo el proyecto, decidimos que debía ser nuestro. Pero a partir de aquí hacía falta trabajo, mucho trabajo. Así que nos pusimos a ello. Durante la primera semana, tanto Edu como yo debíamos buscar inspiración, ideas visuales, referencias de vídeos, canciones que encajaran. Debíamos planificar todo, porque si queríamos que estuviese acabado tan rápido, debíamos preproducir cada disparo y cada segundo del vídeo. Al final esto es recabar un poco de información a punta pala, para que cuando haga la reunión con Eduardo, pues decir, vale, tenemos esto y esto cada uno, vamos a ponerlo todo en conjunto y a partir de ahí creamos un poco la idea. Evidentemente, primero tendría que ir la canción en cuestión, o sea, el sonido, hacer la estructura del vídeo, cómo queremos organizarla, la intro, la parte del medio, la parte del segundo drop y el final. Y a partir de ahí, pues con todas las ideas que hemos recabado durante esta semana, a nivel artístico, creativo y todo, ir diseñando el vídeo. Es un poco eso. Tras estas primeras semanas de buscar toda la información posible, pusimos todo en común, acordamos los 3-4 conceptos clave del film y marcamos los próximos pasos. Decidimos separarnos un poco, él se encargaba de la parte creativa, de estructurar el vídeo a nivel visual, y yo hacía lo mismo, pero a nivel audio. Nada, lo que he hecho ha sido un poco una estructura gráfica de cómo he diseñado la estructura del vídeo. Esto es un poco el timeline del proyecto. Me gusta llevarlo un poco a papel y después a visual y a musicalidad. De 0 a 100 en cuanto a intensidad y de 0 a 1 minuto en los 2 baremos. Y a partir de aquí, pues creo que es todo mucho más fácil porque te haces un poco la idea visual de cómo va a ser el vídeo y cómo va a ser la intensidad de cada momento. Nada, del segundo 0 al segundo 10, la clave es mostrar todos los conceptos del film, o sea, arena, producción, desierto, rave, fiesta, pues, toda la intensidad que conlleva todo eso, resumirlo en 10 segundos, en 5 o 6 planos muy característicos de ello, y a partir de ahí, pues, corte con voz en off y golpe rápido de drop, ya directamente a fiesta. O sea, el Monegros empieza por la tarde, entonces hay que transmitir todo eso de día. Y a partir del segundo 20 hacer una bajada, pero es una bajada como a graves para apoyar el siguiente. Y a partir de ahí, pues el cambio a noche, que es todo este drop de... O sea, del segundo 20 al 30 son 10 segundos aproximadamente de transición.
concepto final, con los planos de dron del final, un poco todo eso. Vale. Hay cambio, aquí repentino, es ya en el segundo 42, que es el cambio de noche a día. Muchísimo, respira mucho y pegar el golpe cuando suena la canción. Y nada, yo creo que a partir de aquí ya lo siguiente sería acompañar toda esta estructura, toda esta musicalidad que me falta darle un toque, me falta darle bastante forma, pero ya lo tengo muy encarado. Al final como encajar todos los engranajes y que acabe siendo perfecto en base a la estructura. Ya con el diseño de sonido hecho y la parte de Eduardo finalizada también, encajan ambas, audiovisuales. Y el siguiente paso era el shortlist. Sobre esta estructura ya finalizada, planificamos cuándo y cómo lo grabaríamos durante el evento. Y ya con los deberes hechos, tocaba esperar a que llegase el día. Nos vemos en Monegros. Hasta luego. Chao. Tras más de toda una mañana de viaje en coche, entre Ibiza y el desierto de Fraga, finalmente llegamos. En el recinto ya estaban los chicos, dimos una vuelta por allí y empezamos a trazar planos del shortlist. ¿Tú sabes lo oscuro que está este por la noche, tío? Ready, segundo timelapse. Es el momento de que me hagas el shot. Hace mucho calor. Hace mucho calor, agua. Unos minutos os digo que se hizo corto. Con el plan tan claro, lo más difícil ya estaba hecho. Todo ya estaba planificado. Y pasando el evento, seguíamos tachando cosas de la lista. Vale. ¿Qué estás pintando paredes? Sí, pintaba así. Ir rotándonos para ir montando in situ la pieza fue una de las claves. Y tras una noche muy larga, Yo hoy no me he maquillado, ya iba quedando menos. Se acercaba el momento del final, el closing, y con ello, el amanecer. Las últimas horas del festival, la última parte del vídeo y los planos finales, justo antes de que acabase. Bueno, el evento ha acabado. Son las 3:04 de la mañana y ahora vamos a ir al hotel, power nap de 3-4 horas y a encarar el vídeo con el compa. Nos acabamos de levantar 4 horas. Sí, está. Y nada, vamos a bajar a tomar algo, yo creo, a comer, pillar suministros para hacer toda la noche. Ahora mismo son las 10 menos algo, más o menos. Día domingo. Y mañana, o sea, lunes por la tarde, tiene que estar el vídeo hecho. Así que nada, nos vamos a encargar de esta noche reventarlo, 12 horas. Y ahí matarlo, así que vaya, vamos a enseñar el setup, pero es que hemos movido la silla a meses de aquí. Nos hemos montado el setup, tío. Aquí, tenemos el setup enfrente de las ventanas, histórico. Fraga City y haciendo historia. Se cocinará El vídeo. el vídeo, coño. Esto ya es medio vídeo. Mirad que es el granito, chaval. Qué maldita locura, hemos bajado a la cafetería de abajo. No esperábamos un bocata tan bueno, de ingredientes, me refiero. O sea, de 10. A ver, la idea es, tenemos dos ordenadores, ¿vale? Ordenador 1 y ordenador 2. Hacer por un lado todos los selects y tenerlos como si fuera una librería. Y por otro lado toda la edición principal. Y que la persona que esté editando tenga otra persona de referencia que se sepa todos los planos al dedillo y poder así reducir la velocidad de edición a la mitad. Salud, Mariano. Venga, que la polla. ¿Qué hora es? 4:20. De la mañana. Sí.
O sea, en 2 días llevamos dormidas 4 horas. Top. Y en 5, 10. Vamos. Y después de unas cuantas horas más, finalmente conseguimos entregarlo a tiempo. The desert has a feeling that you can only experience if you live it. Ya finalizado el vídeo y publicado, decidí escaparme unos días a desconectar con los chicos por la montaña. Y justo durante estos días fue donde más recapacité y pensé, por la suerte que tengo de poder vivir todo este tipo de experiencias. Y lo importante para mí, que es vivir en contraste. Pero bueno, creo que todo esto ya debería formar parte de otro vídeo. ¿Está ya con el temporizador? ¿Pero qué temporizador está grabando? Ah.